Iniciamos grabación. Ok, entonces estamos grabando. Bien, otra vez. Bienvenidos a su clase de balance de materiales y energía. Hoy es miércoles 29 de noviembre del 2023. Son las 10:16. Esta clase es como hasta las 11:30, 12 o algo así. Hoy vamos a ver la segunda parte de balance de materiales, pero ahora con reacción química. Entonces, sin más preámbulo, vamos a PowerPoint. Bien, entonces balance de materiales y energía, tema 2.2, problemas de balance de materia con reacción química. No he ni siquiera abierto un nuevo archivo de Excel. Bueno, sobre la marcha lo vemos. Algunos preliminares sobre balance. ¿El balance es apropiado que sea en moles o es apropiado que sea en átomos? Y quiero que vean algunos de estas cosas porque los problemas que vamos a resolver, les adelanto que pueden ser resueltos de dos formas diferentes. Pueden hacer el balance ya sea con las especies en moles o el balanceo en las especies en atómicas. Se pueden hacer, o sea, si ustedes entienden los balances, si lo entienden en mole, perfecto. Y si lo entienden mejor o les parece más fácil hacer balances en átomos, pues también a mí me parece fantástico que lo entiendan de las dos formas. Pero tienen una pequeña diferencia. Por ejemplo, considere la siguiente reacción de combustión sencilla, una combustión de carbón, es decir, de C, donde solamente aparece la especie química carbono. Sí. Básicamente carbón. Carbón más oxígeno se quema para producir dióxido de carbono. Observe y compare los balances en moles, en especies químicas y en masa realizados para esta reacción. Entonces, primer balance en moles. Entonces solamente tengo especies de carbono, oxígeno en forma de O2 y dióxido de carbono o CO2. Ya ustedes saben que la ecuación que tenemos que resolver es la de los balances. La acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera, menos lo que se consume, como se ve ahí en las 4 últimas columnas de cada tabla. Entonces, en el balance en moles, fíjense que de la ecuación, lo que se acumula de carbono es cero. No hay acumulación. Normalmente en un problema con reacción química, específicamente si es de combustión, no debería haber ninguna acumulación. Entonces, no hay acumulación de carbono, no hay acumulación de oxígeno, cero. Acumulación de dióxido de carbono, cero. Perfecto. ¿Qué entra? Según la reacción que está allá arriba, de carbón entra un mol de carbono, entra un mol, y de O2, de oxígeno, entra un mol. De dióxido de carbono no entra nada porque es simplemente carbono más oxígeno lo que tengo inicialmente. Luego ocurre la reacción y lo que sale de carbono no sale nada, se consumió todo. De oxígeno no sale nada, entre comillas, se consumió todo. Y de dióxido de carbono sale un mol, ¿cierto? Fíjense que el balance estequiométrico me dice que por cada mol de carbono se consume un mol de oxígeno y se produce un mol de dióxido de carbono. Ok, si yo sumo moles que entran, 2, 1 y 1, y moles que salen, 1, que es el mol de CO2. Bien, entonces los balances de moles no necesariamente tienen que cumplirse al pie de la letra. Lo que se tiene que cumplir es el balance en masa.
¿Ok? Ese es el pequeño problema con el balance en moles. Que entran dos, pero sale uno. Eso a veces confunde a la gente. Claro, si usted es una persona que está acostumbrada a hacer esta clase de problemas, por favor acostúmbrese. No hay ninguna confusión. Bien, ¿qué se genera? Se genera un mol de CO2 y ¿qué se consume? Se consume un mol de C de carbono y un mol de oxígeno. Entonces, problema también en el balance en moles, que tengo las tablas de generación y de consumo allí. A mucha gente no le gusta ver las tablas de generación y consumo. No sé por qué, porque no sé, ¿será que creen que es el coco que se lo va a comer la tabla de generación? Ay, sí, mira qué difícil. Tengo generación y tengo consumo. Mentira. Acostúmbrense en balance con reacción química a ver cositas como esta. Hay una cosa dice generación, que es la especie que aparece producto de una reacción química, y el consumo, que es la especie que desaparece. Nada, simplemente tenga cuidado aquí y ya. Bien, hay otras personas que no les gusta lo de generación y consumo y prefieren hacer los balances en especies atómicas. Mire, yo por mí también hágalo así como quiera, como usted considere que es más cómodo. En el caso de las especies, para los balances según especies atómicas, solamente tengo dos de ellas: carbono C y oxígeno O, independientemente de donde esté. Entonces, comenzando los balances, estamos en la tabla que tiene la filita verde. En especies atómicas, carbono, oxígeno, y en acumulación, la acumulación, como dije antes, en un problema con reacción química debería ser cero. Entonces, acumulación de carbono, cero. Acumulación de oxígeno, cero. ¿Qué entra? Bien, según la ecuación estequiométrica de arriba, entra un átomo mol de carbono. Entra como carbono, sencillamente así. C, símbolo C. Un átomo, un gramo, vamos a ponerlo así en gramo moles, porque parece que será más fácil. Entra un gramo mol de carbono y entran 2 gramos moles de oxígeno, según la ecuación de arriba. Entro un gramo mol de carbono y 2 gramos moles de oxígeno. ¿Qué sale? Sale un gramo mol de carbono, fíjense, menos 1, y salen 2 gramos mol de oxígeno. Por supuesto que aquí no me interesa en qué especie van saliendo, pero salieron. Fíjense que por cada mol de CO2 tengo un mol de carbono, ¿cierto? Por eso, como hago el balance de la especie de carbono, sale un gramo mol de carbono. ¿Dónde sale ese carbono? En el CO2. Con respecto al oxígeno, ¿cuánto sale? Salen 2 gramos moles de oxígeno. ¿Cómo salieron? Bueno, salieron en forma de CO2. O sea que en el mismo CO2 salieron carbono y salieron oxígeno. Pero eso lo represento en 2 renglones separados en el balance atómico. Entonces fíjense que generación y consumo en el balance atómico no aparece, es 0, 0, no hay. No hay generación, no hay consumo. Porque ¿qué se va a estar generando? No puedo generar no puedo generar otro átomo de carbono. No puedo generar otro átomo de oxígeno, sino lo que entró es igual a lo que salió. No hay generación, no hay consumo, no hay nada. Entonces un balance de masa en forma de átomos para una reacción química queda muy sencillo, porque lo único es que tengo que ver lo que entró y lo que salió y decir, bueno, esto entró aquí y salió aquí de esta forma, y así sucesivamente. Eso es para aquellas personas que no les gusta ver la columna de generación y consumo. Si a usted no le gusta ver generación y consumo y cree que el balance es mejor hecho solo con lo que entra menos lo que sale,
el balance atómico está hecho para usted practique los balances atómicos mejor, entonces, o practique mejor, practique de las dos formas, balance de moles y balance atómico. Finalmente, los balances de masa son, por supuesto, casi igual, o por no decir que son igual a los balances de átomos, solamente que en lugar de átomo mol o kilogramo mol, tendré las unidades básicas que son los kilogramos. En un mol de carbono tengo 12 gramos, o sea que la especie que entra carbono, lo que entra son 12 gramos. Oxígeno, ¿cuánto oxígeno entró? Entró 2. ¿Cuánta masa es eso? Son 16 gramos. Creo que no sé si está bien. Deberían ser como 32, porque entraron 2 átomos gramos de oxígeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sale? Salieron los mismos 12 gramos de carbono y salieron lo mismo que entró de oxígeno fue lo que salió de oxígeno. Entonces, lo voy a corregir aquí de una vez, para que no me digan después que estaba, profe, que esto estaba malo. Le entraron 32 gramos de oxígeno y salieron 32 gramos de oxígeno. Bien, entraron oxígeno en forma de O2 gaseoso, pero salieron en forma de dióxido de carbono combinado con. Entonces está dicho y hecho. Puedo hacer los balances de 3 formas diferentes. En moles, balance con reacción química. En moles, en especies atómicas y en masa. Especies atómicas y masa son básicamente la misma cosa, solo que las unidades son diferentes, pero se cumplen. Y en moles también. Desventaja de los moles, que tengo generación y consumo en alguna parte y tengo que tomarla en cuenta, que es la ventaja de los otros dos, que no aparece en ninguna parte el término ni de generación ni de consumo. ¿Y cuál es la ventaja del balance en moles? Bueno, la ventaja del balance en moles es que la estequiometría de las reacciones se cumple directamente. Si tengo una reacción ya balanceada directa, tengo que utilizar los balances en moles. Si estoy utilizando balances en átomos o balance de masa, también indirectamente tengo que considerar la estequiometría de la reacción, aunque, como dice, está implícita dentro de la misma tabla. Por ejemplo, a la hora de hacer los cálculos, ¿cierto? Tendré, cuando estoy haciendo los balances atómicos y los balances de masa, de nuevo que considerar la cantidad en número de moles al restar, al sumar o al restar, para calcular para que cuadre. Bueno, de todas formas podemos hacer algunos de estos ejemplos de más de una forma para que nos vayamos acostumbrando a esta clase de unidad, es decir, los balances de moles, de átomos y másicos también. Bien. Antes de entrar en los problemas como tal, quiero entonces mencionar algunos conceptos fundamentales. Primer concepto fundamental, ¿qué es un gas de chimenea? En algunos problemas dice, bueno, es que el gas de chimenea es tal. Bueno, ¿qué es un gas de chimenea? Son todos los gases presentes en un proceso de combustión, incluidos dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono también aparece, y otros. Entre los otros tengo dióxidos de azufre, o sea, óxidos de azufre en sus diferentes presentaciones. ¿Cuántos óxidos de azufre hay? Hay disulfuro, dióxido sulfuroso, es decir, SO2. También hay SO3, que se llaman sulfitos. Y también hay SO4, que se llaman sulfatos. Entonces hay sulfuros, sulfitos y sulfatos, hay más de 3 tipos. Porque pueden combinarse, por ejemplo, con sodio, con calcio, con magnesio, etcétera, formando diferentes especies. Entonces, por eso es que se llama SOX, porque la X representa un número variable.
Y por supuesto, al variar el número cambia las características químicas. ¿De dónde se genera el SOX? Bueno, quemando algún combustible que contenga azufre. Un combustible sucio, por decirlo de otra forma. Los combustibles limpios son aquellos que solamente contienen especies con carbono e hidrógeno, hidrocarburos. Por ejemplo, el gas natural es 99,99% metano. No es tan sucio, pero sí tiene algunas. Si el gas natural es poco procesado, etcétera, etcétera, o mal procesado, puede tener algunos componentes como el H2S, el sulfuro de hidrógeno. Y dentro, al quemarlo, dentro del quemador, dentro de la cámara de combustión, se produce un gas contaminante SOX. También otros gases como el NOx. ¿Qué es el NOx? Bueno, lo mismo. ¿Cuántas especies de combinación de oxígeno con nitrógeno conocen ustedes? Conocen el dióxido de nitrógeno, NO2. Es un gas contaminante de efecto invernadero. También está los nitritos, perdón, nitritos y nitratos. Los nitritos son la combinación del NO con una especie química, por ejemplo el sodio, nitrito de sodio, nitrito de potasio y así. Es una combinación de nitrógeno con oxígeno. Y también está el nitrato, NO3. Nitrato de calcio, nitrato de eso, nitrato de... No voy a mencionar ningún chiste con respecto a eso, aunque hay chistes químicos con el nitrato. Bien, el nitrato es una especie contaminante. Sí, en realidad sí. Porque, como ustedes saben, estos pueden ir al ambiente junto con los gases de chimenea. Como dice, bueno, el gas de chimenea es el gas que sale de la chimenea, producto de la combustión. ¿A dónde va ese gas de chimenea? A la atmósfera, ¿cierto? Qué mal, pero sí, va a la atmósfera. ¿Y qué pasa cuando llega a la atmósfera? Pasa que se mezcla con agua, vapor de agua de las nubes. ¿Y qué pasa cuando se mezcla ese gas sucio de chimenea con el vapor de agua de las nubes? Pues esos compuestos químicos que venían en el gas de chimenea se mezclan con agua y adivinen qué, producen ácidos, lluvia ácida. Es un problema común, no solamente en nosotros los países subdesarrollados. Yo creo que es más grave todavía en países desarrollados, en donde tienen una industria pesada que genera muchos gases de chimenea y por supuesto esos gases de chimenea van y se mezclan con las nubes, se mezclan con el agua y producen lluvia ácida. Un problema muy común y relativamente bastante grave, porque esto cambia completamente el equilibrio ecológico en un determinado sitio. En donde cae la lluvia ácida, eh, cambian los perfiles de acidez del suelo, afectando la agricultura, afectando la fauna, afectando la vegetación. En donde antes había árboles de ciertas características, esos árboles podrían desaparecer porque no resisten la acidificación de los suelos, provocando desertificación. Y en donde hay desertificación no puede haber aves, ¿verdad? Porque las aves necesitan esos árboles, entonces afectan el suelo, afectan la flora, afectan la fauna y afectan tu entorno y tu medio ambiente. Entonces, eso es el problema de los gases de chimenea. El otro concepto que quería mencionar es el del análisis Orsat. Orsat es simplemente un nombre de una persona que inventó o que propuso este análisis. Dice, es un tipo de análisis de gases donde se elimina el agua y se mide la composición del resto de los componentes. Es también llamado análisis en base seca. Entonces yo puedo decirlo, o los problemas, no yo. El problema puede decir, el análisis Orsat de un determinado gas es este y este. O también puede decir, el análisis en base seca es este y este. En un análisis Orsat o base seca no van a encontrar allí agua. ¿Eso quiere decir que no hay agua en el gas?
eso no quiere decir que no haya agua en el gas. Eso quiere decir que el agua se eliminó del análisis. Truculento, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean, el análisis en base seca de este gas es cha 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 cha. Pero ojo, tienen que tomar en cuenta de que aunque en el análisis no hay agua, el agua está presente en ese gas. Si es un gas combustión o gas de chimenea, debe tener agua, pero no se expresa en el análisis. Se llaman datos incompletos y después vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo tratar esos casos. También el siguiente concepto, análisis en base húmeda. En este tipo de análisis se incluyen todos los componentes presentes en los gases, incluyendo obviamente, por supuesto, que el vapor de agua, para tener un análisis completo y real de la composición de esos determinados gases. Siguiente concepto, oxígeno requerido. Es la cantidad de oxígeno o aire. Uno puede preguntar por el oxígeno requerido o el aire requerido. El hombre. Uy, se fue Loren, ¿qué pasó allí? Debe tener mala señal. Bien. Dice es la cantidad de oxígeno o aire que se debe introducir en el proceso para lograr la combustión completa del gas combustible. Combustión completa. Combustión completa se refiere al hecho de que produce dióxido de carbono y agua y más nada. Si el combustible está sucio o está contaminado con algunos productos de azufre o nitrógeno, eso no tiene que ver con nosotros. Solamente vamos a considerar la reacción completa que se produce para producir CO2 y agua, no CO. Las reacciones incompletas producen también una parte en monóxido de carbono. Pero tampoco debería eso preocuparnos. Cuando yo diga reacción completa, CO2 y agua. Cuando yo diga reacción incompleta, CO2, CO y agua. Solo para que estén pendientes de eso cuando entremos en esa parte. También la siguiente definición, creo que es la última definición por hoy, oxígeno en exceso, también aire en exceso. El oxígeno en exceso es la cantidad de oxígeno o aire que se introduce de más. Obviamente de ahí la palabra en exceso. Cantidad de oxígeno que se introduce de más en el proceso, aparte del requerido teórico para la combustión completa. Y por lo tanto, al final queda sin reaccionar. Si yo quiero calcular el porcentaje de oxígeno en exceso, lo puedo calcular con la ecuacióncita que se muestra al final de la diapo, que dice porcentaje de oxígeno en exceso es igual al oxígeno que entra al proceso menos el oxígeno requerido, dividido entre el oxígeno requerido multiplicado por 100. Entonces, como ven allí, el oxígeno que entra al proceso menos el requerido te va a dar una diferencia, y esa diferencia va a ser un número positivo. Eso va a ser la cantidad en masa o en moles del oxígeno, llamado también cantidad de oxígeno en exceso. Pero si lo que quiero es el porcentaje, tengo que dividirlo entre el requerido posible para reaccionar y multiplicarlo por 100. Eso es simplemente una formulita para llevar a un porcentaje relativo. Bien, ahora entremos en la parte de los problemas. Los problemas de hoy no van a ser demasiado complejos. Dice, ejemplo 3.10, aire en exceso. Aire en exceso. Dice, se están contemplando combustibles distintos de la gasolina para los vehículos de motor porque generan niveles más bajos de contaminantes que la gasolina. Se ha sugerido el propano comprimido, vaya, como fuente de potencia
económica para vehículos. Suponga que en una prueba se queman 20 kilogramos de propano con 400 kilogramos de aire, ¿ok? Para producir 44 kilogramos de CO2 y 12 kilogramos de CO. Ajá. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es el porcentaje de aire en exceso? Ajá. Am, bueno, vaya, parece aire en exceso. ¿Cuál fue el porcentaje de aire en exceso producido? Bien, muy bien. Ahí aparece la ecuación. C3H8 más 5 oxígenos para producir 3 CO2 más 4 H2O. Entonces ahí te están diciendo que el consumo de la combustión de ese combustible produce CO2 y CO. Ahora bien, utilizamos nosotros el concepto de aire en exceso, la cantidad de CO producido, pues no. El CO no se toma en cuenta para calcular la cantidad de aire en exceso. ¿Ok? La cantidad de aire en exceso es solamente considerando que se quema todo a CO2 y agua. ¿Ok? Muy importante. Para calcular el aire en exceso o cantidad de oxígeno en exceso, para la cantidad de oxígeno en exceso, solamente consideren la combustión completa del problema. Entonces voy a crear mi archivo en Excel. Sería problema 27, 28. Ajá, ya va, voy a guardar eso. Problema 28, 29 y 30. Entonces copio y pego, ¿cierto? Las dos. Bien, voy a dejar de compartir momentáneamente mi presentación de PowerPoint. Me voy a ir a Excel, en donde ya lo tengo pegado. Ok. ¿Cuáles son los pasos para hacer los balances de masa? A ver. En la tabla del material de apoyo aparece, primer paso, lea el problema y aclare lo que se desea o lo que se le pide calcular. Vamos a leerlo otra vez. Se está contemplando combustibles distintos de la gasolina para los vehículos de motor. Eso es paja. Ajá, porque generan niveles más bajos de contaminantes que la gasolina. Se ha sugerido el propano, propano, C3H8, comprimido como fuente de potencia económica para vehículos. Suponga que en una prueba se queman 20 kilogramos de propano con 400 kilogramos de aire para producir 44 kilogramos de CO2, 12 kilogramos de CO. ¿Cuál fue el porcentaje de aire en exceso? Ok. El porcentaje de aire en exceso tengo la ecuacioncita por allá en el material de apoyo. Entonces, según lo que se entendió, luego de la lectura, me están pidiendo es que calcule cuánto aire de más se le adicionó al proceso, porque obviamente 20 kilogramos de propano se queman con oxígeno, pero 400 kilogramos de aire como que parecía bastante, ¿verdad? Segundo paso, después de leer, haga un dibujo del proceso. Defina el sistema por medio de una frontera. Bien, vamos a hacer eso.
Ustedes saben que a mí me gusta hacer dibujitos aquí en esta cosa. Entonces, primero vamos a insertar formas, ¿cierto? A ver, sería esto un proceso de combustión sin relleno. Proceso de combustión en donde entra por una parte el combustible, en este caso C3, combustible es C3H8. Y aquí le voy a dar el nombre de F por alimentación. Ya ustedes saben, la alimentación F es de 20 kilogramos. 20 kilogramos. Y la composición es C3H8 puro. Entonces, la composición XF de C3H8, vamos a ponerla así, pro. ¿Qué significa pro? Propano. La composición de propano es 1. Es decir que todo eso es propano puro. Sale, o mejor dicho, perdón, hay una alimentación aparte de eso que es la del aire, ¿cierto? Entonces vamos a colocar la alimentación de aire por aquí. Aire, no aire, aire. La alimentación A son 400 kilogramos. ¿Cuál es la composición del aire? A ver, de bachillerato ustedes deberían saber. 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno. Más o menos. Hay un poquito de otros gases, pero en este momento no me interesa hacer ese análisis. Entonces voy a considerar que el aire es 21% oxígeno, 79% de nitrógeno. Y así lo coloco como X, con cantidad de oxígeno en el aire, es 0,21 o 21%, ¿cierto? 0,21, 20. Y la cantidad de nitrógeno en el aire es 1 menos la cantidad de oxígeno, 79% o 0,79. 400 que entraron, las composiciones y también. Y de salida, una vez que se produce la combustión, tengo la salida de gas de chimenea, cuyo flujo desconozco. Vamos a ponerle la letra P, es igual, no sé cuánto salió. Ajá, sí, claro. En kilogramos. Y la composición, dice, la composición tampoco sé cuál es, pero como tengo la reacción allí, ¿cierto? Tengo la reacción allí y estoy considerando una combustión completa de todo el propano.
Entonces, obviamente que no sale nada de propano en el gas de chimenea, en el producto. Si no sale nada de propano, entonces ¿qué sale? Sale dióxido de carbono, agua. Y obviamente, como me están mandando a calcular el aire en exceso, también sale el oxígeno que no reaccionó. Como ustedes saben, la definición de aire o oxígeno en exceso es la cantidad de un oxígeno de más que se adiciona al sistema y que no reacciona. Reaccionará solamente para formar dióxido de carbono, CO2, y el resto que no reacciona sale como producto, sale como oxígeno en P. Entonces, ¿qué sale en P? Sale CO2, también sale H2O, también sale oxígeno que no reaccionó, y nitrógeno, que fue el que entró en el aire por la corriente A. Entró nitrógeno, obviamente del nitrógeno no interviene en nada. Okay, el nitrógeno está ahí de palo, es un mirón. Pero hay que contarlo como a la entrada y también a la salida. Las composiciones de las especies respectivas son composición de CO2 a la salida, la composición del agua a la salida, la cantidad de oxígeno a la salida y la composición de nitrógeno a la salida, y todo eso es incógnita. Uh-huh, uh-huh. Y principalmente también me están pidiendo cuánto es el porcentaje de aire en exceso o porcentaje de oxígeno en exceso, y lo voy a poner también como algo solicitado. El porcentaje de oxígeno en exceso también lo voy a poner como una incógnita. Sin embargo, ya ustedes saben que para calcular el porcentaje de oxígeno o de aire en exceso ya tengo una ecuación separada. Entonces esta variable ya tiene una ecuación. ¿Cómo calculo el porcentaje de oxígeno en exceso? El oxígeno que entra menos el oxígeno requerido, dividido entre el oxígeno requerido por 100. Es decir, que ya tengo una ecuación para esa incógnita. Voy a poner aquí en amarillito lo que se pide y que es incógnita en mi caso. Bien, ya tengo el dibujito. Siguiente paso. Paso número 2, hago un dibujo. Listo. Paso número 3. Rotule con símbolos cada corriente de flujo y las composiciones que correspondan, además de cualquier otra información relevante. Bien, parece que ya tengo todo. Fíjense, las corrientes tienen toda su símbolo, su letra asignada, y el valor, listo. La cantidad de las composiciones en F y en P, también, y también en aire, ya. Ok, parece que el paso 3 ya está listo. Paso número 4, indique todos los valores conocidos de la corriente en la figura. Bien, los valores conocidos son esos que están allí. La composición del aire es fija y una constante, y la composición del combustible se considera que es combustible puro, es decir, propano puro. El resto es desconocido. Paso número 5. Escoja una base de cálculo. Bueno, vamos a escoger nuestra base. Bueno, lo más fácil es escoger una base de cálculo. Como el problema no nos dice nada, podemos escoger como base de cálculo tanto la alimentación en F como la alimentación en aire. Sin embargo, nosotros sabemos que la alimentación en aire
tiene una cantidad de oxígeno en exceso, es decir, cantidad de masa que no reacciona. Entonces, aunque lo podemos hacer en esa base de cálculo, siempre nos va a quedar faltando una variable para restarle. Entonces, no recomiendo hacer eso. Obviamente que ustedes pueden escoger cualquier base de cálculo. Como tenemos una reacción química, la base de cálculo sería conveniente agarrarla en masa o en moles. Sería conveniente en moles, ¿cierto? Porque para un mol, fíjense, las relaciones estequiométricas me dicen exactamente cuál es la relación entre los moles de los reactantes y la salida de los moles de los productos. Entonces, escoger una base de cálculo en masa no parece, por lo menos, una buena idea. Entonces, de todas formas, podemos escoger como base de cálculo los 20 kilogramos de gas combustible de C3H8 de propano y llevarlo a moles y decir que esa es nuestra base de cálculo. Bueno, vamos a hacer eso. ¿Cuál es el peso molecular del C3H8? Sería 12 del carbono por 3 más 8 de los hidrógenos. Eso te da 44 kilogramos sobre kilomol. Lo que es lo mismo gramos sobre mol. 44 kilogramos sobre kilomol. Entonces, de esos 20 kilogramos, nuestra base de cálculo va a ser lo siguiente: el número de moles ...20 kilogramos entre 44 kilogramos sobre kilomol, 0,45 kilomol, y esta va a ser nuestra base de cálculo. Así. A ver. Base. Pudimos haber escogido cualquier otra base de cálculo respectiva en moles. Por ejemplo, pude yo haber fácilmente dicho, bueno, mi base de cálculo va a ser un mol de C3H8 de propano. Y bien, lo que pasa es que si escojo un mol de propano, después tengo que llevar todo a los flujos verdaderos, que son en kilogramos. Y por supuesto sería un cálculo adicional, además de lo que ya tengo que hacer, un cálculo adicional para llevar el resultado a una base en kilogramos, a lo que entró. Entonces me ahorré un cálculo más, simplemente seleccionando como base de cálculo 20 kilogramos y pasándolos a moles. 45 gramos. Bien, siguiente paso. 5, escojo una base de cálculo ya. 6, asigne un símbolo a cada uno de los valores desconocidos de flujo de composiciones, o por lo menos márquelos y cuéntelos. Yo creo que ya los marqué. Vamos a contarlos. Número de variables desconocidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jejeje. Pero una de las composiciones es dependiente. ¿Ustedes se acuerdan que ya nosotros habíamos dicho que además estaban las relaciones implícitas, que en las composiciones la sumatoria de todas ellas debería dar 1? Entonces, en términos de composición de la salida, en P, tengo 4 especies, tengo 4 composiciones, 3 son independientes y una es dependiente. Además, la corriente P también es una incógnita. Además, el porcentaje de aire en exceso también es una incógnita, pero como ya dije antes, tengo una ecuación para esa incógnita. Entonces, eliminada como incógnita el porcentaje en exceso y eliminada una ecuación, y también eliminada como incógnita una de las composiciones, variables independientes 4. De esas 5, 4. Y variables dependientes, pues 2. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Bueno, como dije ya antes, ya tengo una ecuación para el porcentaje en exceso. Pero ¿cuántas ecuaciones entonces
Me hacen falta 4. Siguiente paso. Dice número 7. Escriba los balances que se pueden hacer en el sistema indicando el tipo de balance. No olvide los balances implícitos para las fracciones másicas o molares. Bien, vamos a hacer los balances. Balance, esto lo puedo poner más grande, ¿cierto? Mejoró algo. Balance global. En el balance global, ya dije no hay acumulación, ¿cierto? Acumulación igual 0. Pero ya va, ¿vamos a hacer los balances en moles o en especies químicas? Bueno, vamos a hacerlo. Yo prefiero trabajar en moles si no les molesta. Después ustedes pueden escoger si creen que es mejor hacer los balances en especies químicas. Y así practican los balances en especies. En otro problema podemos hacer balance en especies químicas. Ok, balance en moles. Los moles de F que entran, moles que entran, es igual a moles que salen, ¿cierto? Pero hay moles que se generan, pues sí. Pero eso todavía no. Vamos a hacer balance global. Lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera menos lo que se consume. F es igual, perdón, F es lo que entra menos lo que sale, menos más. F más A es igual a P, si es que lo quiero ver desde el punto de vista de los kilogramos, ¿cierto? Solamente eso se cumple si el balance es hecho desde el punto de vista de los kilogramos. Másico, balance de masa. Si lo voy a ver desde el balance de moles, vamos a hacerlo por especies, los balances de los moles. Balance por componente. Lo puedo como tengo varios componentes, puedo ver como C3H8, oxígeno, nitrógeno, CO2, H2O y ya. Bien, todas esas especies están aquí, ¿cierto? Tengo o podría hacer un balance por componente por cada una de ellas. Prefiero hacerlo en forma de tabla para evitarme tener que repetir un montón de ecuaciones. Entonces, lo que se acumula 0. Lo que entra menos lo que sale, perdón, menos lo que sale, lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera. Pues señores, menos lo que se genera, más pues, más lo que se genera, menos lo que se consume. Así. Y ya el signo queda allí, pues, ¿cierto? Okay. Vamos a ver, especie química, la primera, propano, C3H8. Lo que se acumula es 0. Así se encuentra. ¿Qué entra? ¿Cuánto entra? Bueno, lo que entra es el número de moles de propano en la alimentación E. Por lo tanto, sería fracción molar X
de propano en F, X pro. Pues, perdón. X de propano multiplicado por F. Así. X de propano multiplicado por F. Lo que sale nada. Cero. Lo que se genera, bueno, no se genera nada porque más bien se está consumiendo. Se genera nada. Y lo que se consume es igual a lo que se consume. Es X de propano multiplicado por F. Piense que se cumple. Lo que entra menos lo que sale más lo que se genera menos lo que se consume. O sea, lo que entra es igual a lo que se consume. En este caso, del propano. Vamos con el oxígeno. ¿Qué se acumula de oxígeno? Nada. ¿Por dónde entró el oxígeno? Entró por la corriente A. No entró nada por la corriente F de oxígeno. Así que todo el oxígeno entró por la corriente A. Entonces, ¿cuántos moles de oxígeno entraron por la corriente A? Bueno, entraron la composición X de oxígeno multiplicado por el flujo de A. ¿Qué salió de oxígeno? Bueno, una parte se consumió y otra parte salió porque debe haber un oxígeno en exceso, ¿correcto? Entonces, lo que salió del oxígeno O2 es la composición de O2 en P. La composición de O2 multiplicado por P. Esto sería la composición de oxígeno en A en A multiplicado por A. Así. La composición de oxígeno en A multiplicado por A. Y aquí sería la composición de oxígeno en P multiplicado por E. Sería lo que sale. Lo que se genera no se generó nada. Más bien se consumió oxígeno en la reacción de combustión, por lo tanto cero. Y lo que se consume del oxígeno es la resta de lo que entra menos lo que está. Sí. Lo que se consume es la resta de lo que entra menos lo que sale, es decir, X de O2 en A por A menos X de O2 en P por P. Vayamos con la parte del nitrógeno. ¿Qué se acumula de nitrógeno? Nada. ¿Dónde entra el nitrógeno? El nitrógeno entra en el aire. Por lo tanto, esto tendrá X de nitrógeno que está en A multiplicado por A es igual a lo que sale. ¿Qué sale? Bueno, sale lo que está en P. X de nitrógeno en P por P. ¿Qué se genera de nitrógeno? Nada. ¿Y qué se consume? Nada tampoco, porque no interviene para nada en ninguna reacción. Veamos los balances de CO2. ¿Qué se acumula de CO2? Nada. ¿Qué entra de CO2? Nada. ¿Qué sale
de CO2 sale lo que está, la composición de CO2 en el producto P multiplicado por P. ¿Qué se genera? Lo mismo. Se genera X de CO2 en P multiplicado por P, esa fue la cantidad que se generó. ¿Y que se consumió? Nada. Finalmente, para el agua, ¿qué se acumula? Nada. ¿Qué entra de agua? Nada. Ni en ninguna de las dos corrientes. ¿Qué sale de agua? Sale la composición del H2O que está en P multiplicado por P. ¿Qué se generó? Lo mismo. X de H2O en P multiplicado por P. ¿Y qué se consumió? Se consumió nada. ¿Cuántos balances hice? Bueno, hice 1, 2, 3, 4, 5, de los cuales 4 son independientes y uno es dependiente, porque además se tiene que cumplir la regla implícita de que la sumatoria de las composiciones en P, CO2, H2O, NO y N2 tiene que ser igual a 1. Bien, entonces, ¿cuántas ecuaciones tengo? Tengo independientes 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas variables? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, entre comillas, tiene solución. Tiene el problema, tiene una solución. Tengo 5 ecuaciones, tengo 5 incógnitas. Estoy contando como una ecuación la de la sumatoria de los valores de las composiciones en la corriente P, más 4, 1, 2, 3, 4 independientes que hay aquí planteadas, 4 planteadas más una implícita, 5 ecuaciones, tengo 5 incógnitas, ya está. El porcentaje de oxígeno en exceso, ya tengo una ecuación para eso, entonces no la cuento como variable, o la cuento como variable, pero también cuento una ecuación más. Entonces, obviamente puedo resolver, o debería poder resolver, los balances como tal. Bien, vamos a eso. Vamos a... ¿Cómo calculo entonces el número de moles de C3H? Lo tengo ya en números. Entonces, puedo sustituir, yo puedo agarrar esta misma tabla y la pego aquí. Entonces, el número de moles de CH3 es igual a ¿qué? Es igual a E. Quiere decir que lo que se consume es igual a menos E. Bien. ¿Cuál es el peso molecular del aire? Porque obviamente que necesito el peso molecular del aire para transformar esos 400 kilogramos de A que hay ahí en moles. Recuerden, estamos haciendo eso en moles. Entonces, peso molecular del aire, ¿alguna idea? El peso molecular se calcula multiplicando el peso molecular de cada una de las especies por su fracción molar, de la siguiente forma. Disculpen, voy a bajar todo esto. Ok. El peso molecular del aire es igual a el peso molecular del oxígeno por la fracción de oxígeno, más el peso molecular del nitrógeno por la fracción de nitrógeno. Así se calcula el peso molecular de una mezcla de gas.
¿Cuál es el peso molecular del oxígeno? 32. ¿Y cuál es el peso molecular del nitrógeno? 28. Bueno, vamos a ver. El peso molecular del aire, entonces, va a ser igual peso molecular del oxígeno 32 por 0,21 más 28 por 0,79 y da 28,84. Peso molecular del aire 28,84 kilogramos sobre kilomol. Y de esos 400 kilogramos de aire, entonces, ¿cuántos moles de aire en realidad hay? Número de moles de A son esos 400 kilogramos dividido entre el peso molecular y me da 13,86 kilomoles de aire. La cantidad de oxígeno que entra, entonces, es la fracción por el flujo en moles. Fracción molar de oxígeno 0,21 por la cantidad en moles sería, en términos de oxígeno, el número de moles que entraron es de 2,92. ¿Qué salió? Fíjense que no tengo todavía el número de ni la composición ni el número de moles de P. Entonces, por el momento, vamos a dejarlo así. Y tampoco puedo calcular cuánto se consume, pero ya pronto lo voy a poder calcular. En términos de nitrógeno, fíjense que la composición de nitrógeno es, perdón, el flujo de moles de nitrógeno es la composición de nitrógeno por A. Haciendo lo mismo que hice antes, esto es igual a composición de nitrógeno es 0,79 multiplicado por el flujo de A. La cantidad en moles de nitrógeno es de 10,957 moles de nitrógeno. ¿Y qué sale? Lo mismo. Entonces, la cantidad de nitrógeno que sale es exactamente igual a la que entró. Ahora voy con, bueno, la cantidad de moles de CO2, necesito las composiciones y el flujo de P, y la cantidad de H2O, necesito la composición de agua y P. Para eso, ok. Entonces, fíjense que de la ecuación del nitrógeno, de la ecuación del balance de nitrógeno, puedo calcular fácilmente cuánto es P, o mejor dicho, cuánto serían los moles a la salida de P. Fíjense que de aquí, de esta ecuación, lo vamos a poner, no sé, en verde, aquí, de esta ecuación, ¿cuánto vale P? Si yo la escribo así, insertar una ecuación, la puedo escribir, la voy a escribir aquí. Fracción X, perdón. La fracción X de nitrógeno en A multiplicado por A es igual a la fracción X de nitrógeno en P multiplicado por P. Eso que está aquí es lo mismo que hice, que es el balance de nitrógeno. Quiere decir que P
puedo escribir que P es igual a eso dividido entre la fracción X de nitrógeno en P. O lo que es lo mismo, el número de moles de nitrógeno no cambia. Eso lo puedo utilizar para calcular el número, la cantidad en moles de nitrógeno. Cantidad en moles de nitrógeno. Y también lo puedo utilizar cuando tenga la composición de nitrógeno para verificar. Recuerden ustedes que el último paso en esta cosa de aquí es la verificación de los balances, ¿cierto? Verificación de los balances. Entonces, bien, volvamos nosotros al problema como estaba planteado. Fíjense que hay aquí unas cosas interesantes, ¿cierto? Lo interesante es la ecuación de arriba, la ecuación estequiométrica, que me dice cómo es que se relaciona. Bueno, creo que me faltó lo del agua, ¿cierto? Perdón. Hice algo con el agua, aquí abajo. Agua. Lo que sale, okay. El agua todavía no lo puedo calcular porque lo que sale es igual a lo que se genera y todavía no puedo calcular porque no tengo ni P ni la composición de agua. Bien, ok, regresemos al problema. La ecuación estequiométrica me dice las relaciones que hay entre una variable y otra, sobre todo cuando estoy viendo cuál es el oxígeno requerido. Por cada mol, según lo que estoy viendo allí en la ecuación estequiométrica, por cada mol de C3H8 se consumen 5 moles de oxígeno. 5 moles de oxígeno. ¿Cómo me afectará entonces eso? Tengo el oxígeno consumido. Tengo el oxígeno consumido en moles. Puedo, utilizando simplemente la ecuación estequiométrica, calcular el oxígeno consumido en moles de la siguiente forma. ¿Cuánto se consume de oxígeno? Bueno, 5 veces la cantidad en moles de C3H8. 2,27, no sé qué más, no sé qué. Ese numerito de allí. Simplemente de la ecuación. En la cantidad de oxígeno consumida es 0,2727 y así sucesivamente. Regresando de nuevo a la ecuación de arriba. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se producen? Pues por cada mol de C3H8, es decir, de propano, por cada mol de C3H8 se producen 3 moles de dióxido de carbono. Bueno, si lo que se produce es eso, eso es lo que voy a poner ahí. Dióxido de carbono, CO2. ¿Qué se genera? Se genera eso. ¿Cómo lo calculo? Bueno, lo calculo 3 veces el número de moles. Tengo un número. Finalmente, con respecto al agua, resulta que el agua
en términos de la ecuación estequiométrica, son 4 moles de agua por cada mol de propano, C3H8. Entonces el agua regresó al balance de allá abajo y digo agua, lo que se genera es igual a 4 moles por cada uno de estos. Ok, continuamos. Una vez que hemos colocado las respectivas cosas, ¿cierto? ¿Cómo calculo? Fíjense lo que sale. Lo que sale es que puedo reescribir la ecuación de lo que sale de la siguiente forma. Inserto. La sumatoria de todo lo que sale es como sigue. La cantidad en moles de X de X de oxígeno. X de oxígeno en P, se supone que son por P, más la cantidad de nitrógeno, eso es un número, ¿cierto? 10,95 por P, pero vamos a ponerlo de la siguiente forma. X, la cantidad de nitrógeno por P, más la cantidad de CO2 X de CO2 en P, más la cantidad de agua X, X de agua H2O en P es igual, si yo sumo todo esto debería dar P. Bueno, básicamente estoy haciendo uso de la propiedad que dice que la sumatoria de todas las composiciones debería ser igual a 1. Si yo saco de allí como factor común P en cada uno de los términos, ¿qué me queda? Sumatoria de oxígeno más sumatoria de nitrógeno más sumatoria de CO2 más sumatoria de agua en P, todo eso es igual a P. Pero también P tiene un valor. También P tiene un valor. Ok, ¿cuánto vale? Bien, si yo sumo, si no se acumula nada, disculpen ustedes aquí, pequeño detallito ahí. ¿Qué pasa si yo hago un balance global de todo eso? Si yo sumo todos los balances por componentes, si yo sumo todos los balances por componentes, me debería dar el balance global, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Vamos a ver aquí abajo en el balance por componentes global. Global, va pues. Global.
Bien, entonces en el balance global, ¿qué se acumula? Nada. ¿Cómo calculo eso? Bueno, esto es igual a la suma de lo acumulado de todo eso. Se acumuló nada. ¿Cuántos son el número de moles que entran? Bueno, entró en moles 0,4545 de propano en la corriente F. También entraron 2,91 de oxígeno y 10,95 de nitrógeno de la corriente A. Es decir, que yo podría sumarla, ¿cierto? Y resulta que en total entraron en número de moles 14,32 y pico moles. ¿Cuántos moles se generaron? Se tendría que sumarlo, ¿verdad? Se generaron 1,3636 moles de CO2 y 1,8181 moles de agua. En total se generaron 3,1818 moles, a ver, 18, 18, 18, 18 moles globales. ¿Y cuántos se consumieron? Bien, se consumieron, además de consumirse los 0,45 moles de propano que entraron, también se consumieron menos 2,27 moles de oxígeno que entraron, que eran los requeridos para llevar todo eso a una combustión completa. Bien, si yo entonces digo que lo que se acumula es igual a lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera menos lo que se consume, de ahí puedo despejar la cantidad de moles que salen. La cantidad de moles que salen sería a lo que entraron más lo que se generaron menos lo que se... bueno, ajá. Esto es igual a lo que entraron más lo que se generaron, lo que se consumieron, 14. Si se entendió eso. Lo que sale, si fíjense, lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera, menos lo que se consume, debe ser igual a 0. Lo puedo comprobar comprobando lo que entra menos lo que sale más lo que se genera más lo que se consume, porque lo que se consume tiene signo negativo, es obviamente 0. Entonces lo que sale en total es 14,7787 moles, y eso es P en moles. P en moles. Ahora que ya tengo P, puedo calcular las otras especies químicas, incluyendo las composiciones, excepto la del oxígeno, porque la del oxígeno es obviamente, hay un exceso. Pero puedo calcular de nuevo cuál es el requerido para el oxígeno. Bien, vamos a hacer eso. Ya tengo P, 14,7787, y lo saqué con los mismitos balances por componentes en moles que entran más lo que se generan menos lo que se consume, y me dio lo que sale. ¿Cómo calculo la cantidad de oxígeno? Bueno, si yo tengo que de los 14,77, ¿cierto? Los 14,77, y tengo lo que se consumió de oxígeno, menos
27, 27. ¿Cuánto de oxígeno? Bueno, el oxígeno lo vamos a dejar tal vez para después porque tengo que sumarle un término de exceso. Ok, oxígeno, vamos a dejarlo por el momento. Nitrógeno. El término de nitrógeno ya está. 10,95 moles de nitrógeno. Pero puedo calcular entonces una composición de nitrógeno. Bueno, todavía vamos a dejar eso lo de las composiciones para después. Eh, el dióxido de carbono. El CO2. Bueno, para el CO2 lo que sale es lo que se generó. Es decir, que lo que sale del dióxido de carbono es igual a 1,33, 1,36, 36, 36. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer esto. Hay un pequeño detalle con respecto a nitrógeno, que es obviamente, como es lo que sale, es menos. Recuerden los signos, ¿verdad? Menos para lo que sale y menos también para lo que se consume. Perdón, pequeño detalle que se me faltó. Bien, entonces para el dióxido de carbono lo que sale es igual a lo que se genera. El mismo número pero con un signo menos. Es igual a menos. Para el agua, pues para el agua es lo mismo. Lo que se genera es igual a lo que sale. Quiere decir que este mismo numerito, solo que en menos. Bien. Y para el único que me falta es el oxígeno. El único que me falta es el oxígeno. Que sería igual entonces al total. A total de P menos la suma de todos los demás. Menos la suma de todos los demás, que sería este valor de aquí es igual a este valor más, todos estos tienen signos negativos, por lo tanto es este valor. El oxígeno que sale es 14,7787 menos 10,95 menos 1,36 menos 1,81, es decir, le resto todas las demás especies y al final lo que me queda es simplemente el oxígeno, que tiene signo negativo porque, perdón, está saliendo también. Bien, nosotros no tenemos claro todavía, tal vez aquí en esta parte de balance, lo de los signos. ¿Ok? Bien, resulta que yo puedo ponerlo así, todo lo que sale con signos negativos y todo lo que se consume también con signos negativos. O tal vez para una mejor comprensión o explicación, colocar todos los números positivos y sumarlos y restarlos. ¿Qué pasa cuando yo pongo todos los números positivos? Cuando yo tengo todos los números positivos tengo que tener mucho cuidado, tengo que tener mucho ojo en qué es lo que está sumando y qué es lo que está restando. Tal vez es mejor de esa forma, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo así.
Entonces todos estos son números. Y aquí lo que hago es simplemente restar y restar. Y aquí positivo, positivo. Y para calcular esto es la suma. Y para calcular esto, ¿verdad?, lo que entra menos lo que se genera, más menos lo que se ya va, se mete para justo. Perdón, perdón. Ok. Ajá, lo que se consume está bien. Y lo que sale es lo que entra más lo que se genera. Que lo había puesto más lo que se genera menos lo que se consume. Chun, chun. Ok, y entonces para el oxígeno sería esto menos esto, nitrógeno menos CO2 menos el agua, y allí quedó. Entonces, dos formas de completar la tabla de los balances de moles. La primera forma es colocando los signos menos donde va lo que sale y lo que se consume. No tienen que tomar en cuenta los signos para nada, lo único que tienen que hacer es sumar, porque al sumar con el signo negativo ya obviamente está restando. La otra forma es de esta forma, en donde tú tienes que tomar en cuenta en la columna que sale y que se consume, tienes que tomar en cuenta que esos son negativos, es decir, que cuando lo vas a considerar en las ecuaciones lo vas a considerar restando. Bien. Entonces, completado el balance, ¿cierto? Completado, voy a poner esto para acá. Completado el balance, ¿qué necesito calcular ahora? Bueno, P es igual a lo que sale, y lo que sale global es igual a 14, no sé qué más, kilogramo mol, kilomol. Y esto es una de las cosas calculadas que me pedía. Es decir, allá arriba, como ven, P es una incógnita, bueno, ya no más. Ahora se calculó como... Ah, pero me lo piden en me lo piden en kilogramos y yo lo calculo en moles. Bueno, pero no hay problema. Si me lo piden en kilogramos, 420 kilogramos, porque la masa en kilogramos es constante. Bueno, lo podemos hacer para luego. Las composiciones, a ver, las composiciones las estoy calculando en moles, fracción molar, porque es lo normal cuando se trata de gases. Entonces vamos a hacer eso. La fracción en P, la fracción molar de oxígeno, la fracción molar de oxígeno en P es igual a cantidad de moles de oxígeno dividido entre P total, 0,04. Fracción molar de nitrógeno en P es igual a la cantidad de nitrógeno dividido entre el total.
la fracción molar de CO2 en P es igual a la cantidad en moles de CO2 dividido entre P total, y la cantidad de agua en P es igual a el número de moles de agua dividido entre P total. La suma debería que básicamente lo que me estaban pidiendo. Todo esto es anaranjado, es decir, es lo que me están pidiendo. Además, finalmente hay un cálculo, pequeño calculito que necesito hacer, que es el del porcentaje de oxígeno en exceso. Porcentaje de oxígeno en exceso es, como ya ustedes saben, el oxígeno requerido menos, perdón, el oxígeno que entra menos el oxígeno requerido dividido entre el oxígeno requerido por 100. Por lo tanto, el porcentaje de oxígeno en exceso es igual cantidad de oxígeno que entra, es esto, en moles, menos cantidad de oxígeno requerido, sería lo que se consumió, es decir, esto, dividido entre la cantidad de oxígeno requerido consumido por 100, 28% de oxígeno en exceso, y ya lo tengo resuelto. Entonces, el balance en moles es más o menos así. Estuvo un poco buscándole las cinco buscándole las 5 patas al gato. Sin embargo, pónganse a analizar este problema para que vean que en realidad no tiene mayor dificultad. Es simplemente tratar de resolver esa tabla con los datos que te están dando. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera hacer el balance no en moles sino en masa? Bueno, más fácil. Digo yo que es más fácil. Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo quisiera resolver este balance no en moles sino en masa? Vamos a hacerlo de este lado. Vamos a especificar que aquí esto que estamos haciendo es en moles. Balance en mol. Y lo que vamos a hacer de este lado, como alternativa, si a ustedes no les gustó la parte de balance en moles, será un balance en masa. En masa. Bueno, si es el balance en masa, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que yo al principio de la clase les mostré cómo eran más o menos los balances en masa. Resulta que los balances en masa me ahorro todo lo que es generación y ¿cómo se llama? Generación y consumo. Porque normalmente en estado estacionario el balance de masa es igual a 0.
Si no les gusta el balance en moles, pueden intentar hacer un balance en masa. Bueno, en masa entonces tengo lo siguiente, balance global. El balance global es casi que el mismo, por no decir que es el mismo, solamente lo único que varían son las unidades. F más A es igual a P, es igual a... Y de aquí directamente, si yo sé que F vale 100 y A vale 400, entonces P es igual a F más A, que son, perdón, 20 kilogramos de F y 400 kilogramos de aire, da 420 kilogramos de P. Ahora el balance por componente. Balance de carbono, ¿cierto? Masa de carbono que entra igual a masa de carbono que sale. Entonces, por cada uno de los componentes tendré lo siguiente. Aquí obviamente no hay nada que se acumula, ¿cierto? Lo que entra menos lo que sale. Entonces solamente tengo dos columnas aquí, ¿cierto? Entonces tengo lo que entra y aquí tengo lo que... Ah, pues menos lo que sale. Ya yo había dicho que... A ver. Ya yo había dicho que la columna de lo que sale lo voy a poner en positivo, pero cuando esté tratando de calcular, ¿cierto? Por ejemplo, el aire en exceso, yo sé que es menos, ¿verdad? Menos tal, aunque el número allí en la columna de lo que sale indique un más. Esa es la única desventaja. Además de carbono, ¿qué tengo? Tengo oxígeno, perdón, hidrógeno, carbono, C, hidrógeno, H, oxígeno, O, nitrógeno, N. ¿Tengo algo más? No, más nada. Parece que más nada, ¿cierto? Bien. Sí, no tengo más nada. Tengo esas cuatro especies: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bien, ¿qué entra? Tengo que tomar en cuenta, aunque sea para el balance en masa, también la ecuación estequiométrica de allá arriba, ¿cierto? El carbono solamente entra, como ven en la ecuación, solamente entra en F, en donde entra en la forma de C3H8. C3H8, es decir, de propano. ¿Cuál es el peso molecular del propano a todas estas? Lo habíamos calculado aquí, ve, 44 kilogramos por mol, ¿cierto? ¿Cuál es el peso molecular del oxígeno? Aunque sí, lo tengo por aquí, es 32. Y del nitrógeno es 28. Pero del dióxido de carbono no lo calculé, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el peso molecular del dióxido de carbono es igual a carbono, que vale 12, y 2 veces el oxígeno, que es 16, que es 44. Fíjense que el dióxido de carbono tiene el mismo peso molecular que el propano.
extraño. Gramo sobre mol o gramo mol sobre kilogramo mol, kilogramo sobre así. ¿Y cuál es el peso molecular del agua? Peso molecular del H2O sería 1 de oxígeno 16 y 2 de hidrógeno 1. Sería 18 kilogramos sobre kilogramo mol. ¿Cuál es? Ya. Esas eran las dos que me faltaban. Ok. Entonces sigo, disculpen, con el balance por componentes en base másica. Carbono. Entra carbono solamente en la forma de C3H8. ¿Cuántos kilogramos mol de carbono entraron? Bueno, entraron, como vieron, el número de moles es 0,4545 kilomol de propano. ¿Cuántos kilomoles de carbono hay en un kilomol de propano? Se calcula con la relación de los pesos moleculares de la siguiente forma. Hay un mol de carbono, perdón, no uno, 3, por la fórmula atómica C3H8. El 3 tiene que ver con la cantidad de carbono que hay. Por lo tanto, por cada un mol de propano hay 3 de carbono, y eso lo coloco aquí. ¿Qué es lo que entra? Entraron un mol de, un mol no, disculpe, 0,4545 kilomol de propano multiplicado por 3 quiere decir que los kilogramos mol de carbono son 1,3636. Si lo quiero pasar a gramos o kilogramos, lo multiplico por el peso atómico del carbono, que es 2. Por el momento no lo voy a hacer, porque lo necesito así para poder utilizar la ecuación estequiométrica que está allá arriba. Bien, ¿cuántos kilomoles de hidrógeno hay en lo que entra? Bueno, el hidrógeno solamente entró en F, ¿cierto? En forma de propano, C3H8. Por lo tanto, en términos de hidrógeno, por cada 1 kilomol de propano hay 8 kilomoles de hidrógeno. Y así lo voy a escribir. Kilomoles de hidrógeno es igual a esto multiplicado por 8. Oxígeno. Bien, ¿dónde entró el oxígeno? El oxígeno solamente entró en la corriente de aire, corriente A. ¿Cuántos kilomoles de aire entraron? Ah, pero perdón. ¿Cuántos kilomoles de oxígeno hay por cada oxígeno más 2 que entraron? Hay 2, ¿correcto? Entonces, para el oxígeno más 2, ¿cuánto entró de oxígeno más 2? De oxígeno más 2 entró esos 13 multiplicado por 0,21, y eso me da el oxígeno más 2 por 2 me da la cantidad en kilomoles de oxígeno como especie atómica que entraron, más nitrógeno. Ok, el nitrógeno tiene 2 átomos de nitrógeno por cada 1 mol de nitrógeno que entró. Entonces, ¿cuántos moles de nitrógeno entraron? Bueno, entraron 13,86 multiplicado por 0,79 te da el número de nitrógenos N2, multiplicado por 2 te da el número de nitrógenos N1 que entraron por la corriente de aire. Bueno, resulta que obviamente eso es igual a lo que entra igual a lo que sale. Por lo tanto, tiene que ser lo mismo en kilomol. Simplemente le puedo decir lo que sale es igual a lo que entró, así.
Bien, entonces, de las especies que salen, el dióxido de carbono, con respecto al dióxido de carbono, salieron, solamente el carbono está presente en el dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, ese es relativamente fácil y sencillo. Fácil y sencillo, ¿cierto? ¿Cuántos moles, cuántos moles de carbono en forma de dióxido de carbono salen? Bueno, así, de la siguiente forma. De la forma en que sale el CO2, tengo 1,3636 de carbono, ¿cierto? ¿Y cuántos moles de dióxido de carbono? ¿Cuál es el peso molecular del dióxido de carbono? Sería 44. Y en cambio que el peso molecular del carbono sería 12. Eso que tengo que ahí, 1,3636, son moles o kilomoles de carbono, que son iguales a los kilomoles del dióxido de carbono. Por lo tanto, para calcular la masa del dióxido de carbono, multiplico eso por el peso molecular del dióxido de carbono por 44. ¿Dónde está el peso molecular del dióxido de carbono? Ahí arriba. Kilogramos sobre kilomol y me da 60. ¿60 qué? Kilogramos de CO2. Bien. Ahora con respecto al agua, el agua saca todo el hidrógeno. El hidrógeno que entró es igual al que salió, pero el hidrógeno salió como agua. ¿Cuántos kilomoles de agua hay? Bueno, por cada un mol de hidrógeno que entró salió 0,5, ¿verdad? Porque se requieren dos hidrógenos que entraron para formar una molécula de agua, ¿cierto? Entonces voy por aquí, agua, agua. Entonces, por cada mol de hidrógeno que entró, se requieren dos para formar una molécula de agua. Quiere decir que el hidrógeno que salió entre dos me da la cantidad en moles de agua. ¿Y cuántos kilogramos de agua? Bueno, multiplicarlo por el peso molecular del agua. Quiere decir, esto por 18 me da 32 kilogramos de agua. El oxígeno, tengo un problema con el oxígeno, porque el oxígeno, tengo un oxígeno consumido y un oxígeno en exceso, ¿cierto? Entonces no puedo hacer la misma gracia que hice con él. Lo que puedo hacer es la del nitrógeno, ¿cierto? Entonces la del nitrógeno en términos de N2, ¿cuántos moles de nitrógeno salieron? Salieron 21, pero por cada mol de nitrógeno atómico se requieren dos átomos para formar una molécula de nitrógeno 2, ¿cierto? Entonces es la mitad. De esos 21 que salieron entre 2, eso me da la cantidad en moles de nitrógeno. ¿Y cuántos kilogramos de nitrógeno entonces salieron? Kilogramos de nitrógeno. Lo multiplico por el peso atómico del nitrógeno, 28. Perdón, sí, es kilogramos de nitrógeno. Si yo tengo oxígeno, ¿cuánto? Si yo tengo que en P salió CO2, salió agua, salió oxígeno y salió nitrógeno, y tengo todo menos el oxígeno,
el oxígeno es igual a los 420 que salieron en P menos la sumatoria de la CO2 más agua más el nitrógeno. 20 kilogramos de oxígeno que sale. Si yo quiero calcular el porcentaje en peso, sería la sumatoria de todo, que es P, ¿cierto? Y calculo la cantidad X de CO2 en P. Es igual a los kilogramos de CO2 entre los kilogramos totales por 100. Concentración de agua en P es igual. También concentración de oxígeno en P es igual. Y la concentración de nitrógeno en P es igual. Entonces, concentración de agua serían los kilogramos de agua entre los kilogramos totales por 100. Ah, bueno, ni siquiera necesito multiplicarlos por 100, así lo voy a poner. La cantidad de oxígeno es igual a concentración de oxígeno entre P total, y para el nitrógeno sería nitrógeno entre total. La sumatoria de todo eso debería ser, pues sí. Entonces, pregunta detallísima. ¿Por qué las composiciones de hechas así me varían con respecto a las composiciones hechas de la otra forma? Bueno, la sencilla razón o la respuesta más fácil de eso es que esto que está aquí es fracción en masa, mientras que lo que había calculado antes es fracción en mol. Pareciera que las fracciones en masa saldrían más fácil, pareciera. Bueno, usted decide cómo le gusta mejor resolver los problemas, en mole o en masa. Tal vez en masa tengo una ventaja de que no tengo que buscar lo que se genera ni lo que se consume. Pero el problema me pedía buscar las composiciones, pero no me especificaba en qué. Resulta que si la composición es de un gas, normalmente lo que se está buscando son las composiciones molares. Entonces, si lo resuelvo en masa, tengo las fracciones másicas. Tendría que entonces buscar o transformar de fracciones másicas a fracciones molares para cumplir con lo que me están pidiendo. El porcentaje de oxígeno en exceso es porcentaje de oxígeno en exceso es igual a la cantidad de oxígeno que entra en kilogramos. ¿Cuánto oxígeno entra en kilogramos a todas estas? Esto sería en moles, ¿cierto? Pero este valor, pero entre 2, porque es oxígeno O2, ¿cierto? Y aquí tengo la cantidad en moles de oxígeno que entra, menos la cantidad de oxígeno requerida. Se requiere de se requiere de 5, aquí arriba, 5 moles de oxígeno por cada mol de C3H. Entonces ya va, perdón, disculpen, tengo que calcular primero la cantidad de oxígeno requerido, ¿cierto? Antes de calcular la cantidad de oxígeno en exceso. El oxígeno requerido
es igual a la cantidad en masa en moles de C3, que sería este número entre 3 multiplicado por 5. Se requieren 2,72 moles de oxígeno, y eso en kilogramos por 32 para llevarlos a kilogramos de oxígeno requeridos. Y la cantidad de oxígeno que entra, también en masa, oxígeno que entra, es igual a la cantidad de este dividido entre 2 multiplicado por el peso molecular del oxígeno. Sería kilogramos de oxígeno de entrada. Por lo tanto, el oxígeno en exceso sería los kilogramos que entraron menos los requeridos dividido entre los requeridos por 100, 28%, 28,15%. También da lo mismo en kilogramos o en moles. La cantidad de oxígeno es básicamente la misma. Ok, entonces ese cálculo lo puedo hacer de cualquiera de las dos formas. Preguntas antes de irnos. Ay, solamente nos dio tiempo de hacer un y yo tenía planeado explicar 2 o 3 problemas hoy. Bueno, en fin, esa queda para el sábado el siguiente ejercicio. Si tienen alguna pregunta, háganlo ahorita. Si no, yo les estoy enviando también el archivo de Excel para que ustedes vean el problema, analicen el problema, ¿cierto? Traten de seguir secuencia de los pasos, obviamente. Si no, vean el video de nuevo, porque también lo voy a subir. Vean el video, vean los pasos, traten de ubicar la forma de cómo hacer los ejercicios, por menos este es un ejemplo típico de cómo hacer un balance dado un análisis y una reacción química. Utilicen la reacción química para guiarse con respecto al número de moles y al número de kilogramos, lo que sea. Entonces, ustedes ven cómo prefieren hacerlo. Si es por especies, si es por kilogramos, si es por número de moles. Hay muchas formas, por lo menos más de una, de hacer cada problema. Ustedes escogerán las que mejor le convengan. Bien, dejo de presentar para despedir la clase por hoy. ¿Preguntas? Muchachos. Hello. No, no tienen ninguna pregunta. Están todavía procesando. Están todavía. Estamos procesando. ¿Qué fue lo que dijo el profe? ¿Qué fue lo que dijo? Está bien, lo voy a dejar para que procese. Feliz tarde. Nos vemos el sábado para otro problema. Recuerden revisar el archivo de Excel como yo se los estoy enviando. Bien, nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Voy a dejar de Gracias. Ale, te voy a cortar.